Cada anuncio internacional que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece más demoledor que el anterior. Este martes, en el discurso ante el Congreso, estableció aranceles de 25% a México y Canadá, dando inicio a una guerra comercial sin precedentes que puso a Wall Street a cerrar en rojo. Además, dijo que apenas está empezando. Una de esas decisiones es darle 30 días a la petrolera Chevron para que salga de Venezuela y cierre toda operación en ese país. ¿Qué efectos puede tener esto en el mercado del petróleo y sobre países vecinos como Colombia? Hoy es miércoles 5 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas actualizaciones de últimas horas, un tema que pudo haber sido nuestro tema principal hoy, pero no lo fue porque no hubo avances. La reforma a la salud, que fue reagendada para debate en la Cámara de Representantes, tuvo una sesión de 4 horas de diálogo en el que no se aprobó ningún artículo y al final la sesión se tuvo que levantar por falta de quórum. Todo empezó a fallar cuando hubo recusaciones a representantes del Partido Liberal y del Partido de la U, una estrategia que la oposición hizo que el debate se impidiera. Según Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior, en diálogo con el diario El Tiempo, dijo que esto es filibusterismo barato que impidió la realización del debate durante este martes. La tensión en la votación se dio durante una apelación radicada por el representante Juan Corzo y faltando muy poco tiempo para terminar, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, dijo que iba a parar la votación, pero se completaron los votos. ¿Es esto una señal de cómo recibe la Cámara de Representantes la llegada de Armando Benedetti? Porque este era uno de sus grandes avances en los últimos días. ¿Qué ocurrió? Esto seguramente dará de qué hablar en el escenario político en los próximos días, de cara además a la continuación del debate de la reforma a la salud, pues este miércoles es la última sesión de Congreso Pleno. Familiares y allegados de Luzmely Tristán, la patinadora colombiana, celebraron la condena de 45 años contra Andrés Ricci, su expareja, quien la asesinó tras casi 2 años del crimen. Esta sentencia era muy esperada. Hubo en algún momento la amenaza de que se pudiera caer el caso, pero en medio de todo ya se logró una condena, 45 años para Andrés Ricci. Logramos justicia para Luzmely Tristán, dijo la hermana de la deportista y campeona colombiana. Sobre la expectativa que tienen muchos colombianos acerca de si la reforma pensional que se aprobó en Senado y Cámara y que se ha dicho que se puede caer por vicios de trámite y por demandas que han interpuesto diferentes personas ante la Corte Constitucional, se supo que la ponencia que había preparado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que apuntaba a tumbar todo el articulado, se tiene que devolver. Básicamente por un error en el trámite de un impedimento que presentó la magistrada Diana Fajardo. El magistrado Ibáñez había presentado el 14 de febrero el concepto que buscaba esta decisión, pero ahora se tiene que devolver y en medio de que se había aceptado una demanda de la senadora Paloma Valencia, pues el resultado es que tienen que volver a presentar la ponencia del magistrado Ibáñez. Esto le da un tiempo a la reforma pensional antes de que continúe el trámite en contra de esta iniciativa en la Corte Constitucional. Semana muy activa para el gobierno del presidente Donald Trump. No ha dejado de serlo desde que se sentó en el cargo, pero su discurso este martes ante el Congreso de Estados Unidos estuvo marcado por un montón de detalles. No solo la ratificación de su postura y de la forma como está manejando la política nacional e internacional, sino también por detalles como, por ejemplo,
la reacción del congresista demócrata Al Green, quien acusó al presidente Donald Trump de no tener el mandato para acabar con Medicare. Y en un acto bastante polémico del presidente del Congreso, ordenó que fuera retirado del recinto Al Green. Y continuó el discurso en el que el presidente Donald Trump dijo varias afirmaciones, algunas como que apenas estaba comenzando, y en sus palabras, Estados Unidos está de vuelta. Entre las afirmaciones más potentes está la decisión de poner aranceles de 25% a México y a Canadá. Esto es una señal de una guerra comercial con los dos países, que tuvo además una mala señal posterior, que es que Wall Street comenzó su cotización en cifras en rojo para este miércoles. Pero además, todo esto enmarca la decisión de Trump y de su gobierno de que Chevron, la petrolera estadounidense, sea retirada no ya en un plazo de 6 meses, sino de 30 días de cualquier operación en Venezuela. Chevron estaba en Venezuela y era uno de los jugadores, es el jugador principal junto a PDVSA. ¿Qué significa esto? Estamos hablando ahora con la corresponsal Ana Rodríguez desde Caracas, que nos cuenta un poco cómo se está viviendo esto, Ana. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hay pues una sorpresa porque muchos esperaban que se dieran estos 6 meses tal como lo establecía los primeros acuerdos, la licencia 41, en el que pues de llegar a revocar la, el permiso se daban este espacio de medio año para que la empresa pudiera desmontar totalmente sus operaciones, pero pues Trump ha decidido que serán 30 días, ¿no? Lo que algunos creen es que más bien lo que está buscando el presidente de Estados Unidos es presionar al gobierno de Nicolás Maduro a una posible negociación que pues no sabemos exactamente sobre qué iría, si es sobre temas petroleros, sobre temas migratorios o si va enmarcado a temas de la recuperación de la democracia. Esto aún es incierto porque no hay mayores detalles, aunque pudiese haber algunas pistas con el mensaje que publicó Donald Trump el 26 de febrero cuando anuncia esta revocatoria de la licencia, que él dice que Venezuela no ha recibido de manera expedita a los migrantes que aún se encuentran por deportar en Estados Unidos y que Nicolás Maduro tampoco cumplió con las condiciones electorales de las pasadas elecciones del 28 de julio. Entonces, pudiésemos pensar que lo que está buscando la Casa Blanca es presionar sobre estos dos temas, aunque como les digo, no está aún definido. Los analistas aún tampoco se atreven a dar mayores proyecciones, sabiendo pues el temperamento de Trump, que es tan incierto, ¿no? Y que pues presiona para obtener beneficios y que hasta ahora pareciera le ha dado resultados con otras naciones, en el caso de México, que presiona con los aranceles e inmediatamente, bueno, no inmediato, pero sí vimos una respuesta como México deportó a estos capos mexicanos y vimos también como el presidente Zelensky no le quedó de otra forma que retractarse por la actitud, el episodio vivido en el despacho oval y cómo tuvo pues que salir prácticamente a pedir disculpas. No sabemos, no pareciera ser como que la actitud que tomará Venezuela, al menos no en lo público. El comunicado que salió el día de hoy es que Nicolás Maduro anuncia la activación de un plan especial para evitar la crisis económica que se vivió en el país durante estos periodos de sanciones que fueron muy fuertes del 2019 al 2022 y que pues según dice este comunicado no necesitarán de Estados Unidos, pero habrá que esperar. Eso iba a preguntar, Ana, ¿qué significa el Plan Independencia Productiva Absoluta que anunció Venezuela? Pues no sabemos realmente qué significa este plan de independencia productiva que lo anunció. De hecho, fue la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sino que pues llama la atención, primero que no, Caracas sigue limitándose a nombrar directamente a Donald Trump
algo que no era un impedimento en el pasado, en el primer periodo de Trump, las diferencias entre Caracas y Washington eran muy marcadas y Nicolás Maduro constantemente arremetía contra el mandatario estadounidense, lo señalaba, lo nombraba por su nombre o su apellido, pero en este periodo, justo incluso antes de las elecciones estadounidenses, Maduro evitó hacer acusaciones, señalamientos contra Trump y lo viene haciendo. Lo mismo sucede en este comunicado. No hay una mención directa al presidente de los Estados Unidos. Esto hace suponer pues que intentan de alguna u otra manera no hacer enojar a el mandatario estadounidense, sino que pues tratar de sortear. Y recordar también que a la llegada de Trump a la Casa Blanca hubo un lobby muy fuerte por parte de accionistas, empresarios que están pues apostando por la continuidad de Chevron en Venezuela, pues porque estamos hablando de mucho dinero que está de por medio, ¿no? Se habla solo de unos 400 millones de dólares mensuales que percibía Venezuela con esta licencia y esto pues es dinero que permitió en al menos estos 2 años hacer las inyecciones de dinero en el Banco Central de Venezuela a través de las intervenciones cambiarias y mantener más o menos estable el tipo de cambio que redujo, por supuesto, la inflación, que ha mantenido una cierta estabilidad, aunque no se ha superado la crisis, se mantuvo una cierta estabilidad y Maduro sabe que esto es un golpe muy duro y que este supuesto plan no sabemos si es que nuevamente va a dirigir su petróleo a los mercados asiáticos, que va a abrirse nuevamente a China, a Irán, con la ayuda de Rusia, por supuesto, aunque esto trae pérdidas porque ya en el pasado se hizo, pero los costos son muy grandes para Venezuela porque China compra con descuentos muy grandes y da pérdidas realmente a Petróleos de Venezuela. Irán contribuye, Rusia también ayuda a sortear sanciones, pero las pérdidas son muy grandes y pues prácticamente es petróleo regalado, ¿no? Que se da en este caso. Tanto así era la importancia de Chevron. Fíjate que Cuba pasó de percibir 250.000 barriles a unos 20.000 barriles nada más, es lo que estaba recibiendo en los últimos meses. 20.000, 22.000, 80.000, variaba más o menos, y eso incidió también en los últimos apagones que han sido reiterativos en la isla de Cuba, pero para Venezuela era más factible seguir vendiéndole y que Chevron siguiera operando a que enviar petróleo regalado a la isla, ¿no? Entonces, pues no sabemos de qué es este plan, no sabemos de qué va. Lo que sí sabemos es que las sanciones contribuyen a la crisis y que los más afectados somos los que vivimos en Venezuela. Precisamente, Ana, quería preguntarle eso. ¿Qué impacto se espera que tenga esto sobre la economía venezolana y sobre los venezolanos? Es decir, se trata de que esto está muy involucrado en el funcionamiento de todo el sistema petrolero en Venezuela. Sí, bueno, hay varias aristas que ya han comenzado como a enumerarse, ¿no? Lo primero es el impacto económico, que si bien te decía, pues no, la crisis económica en el país no se ha superado del todo, pero la llegada de Chevron, que además se le sumó las otras empresas petroleras que no sabemos si Estados Unidos también les va a revocar los permisos, estamos hablando de Repsol, Maurel and Prom, Eni y Reliance, que operan acá en Venezuela luego de los permisos estadounidenses, más Chevron, pues permitieron una mejora económica en el país, sobre todo en temas de abastecimiento, en temas de producción. No es una mejora sustancial, por supuesto, pero sí no se compara con las crisis que vivimos desde el 2017 hasta 2020-21, ¿no? Incluso las más fuertes, 2019, donde se imponen las sanciones más graves a PDVSA, que las hace incluso Donald Trump. Pues ya los venezolanos vivimos eso y sabemos lo duro y lo complejo que es vivir con sanciones, no tanto porque el país no pueda producir, sino que el poco ingreso que se tiene por concepto de otras ganancias, pues el gobierno no lo utiliza para la inversión, que tampoco ha sido el dinero ingresado por Chevron. No hemos visto mejoras en hospitales, escuelas, servicios, nada de eso.
pero sí le dio un mayor auge a la economía y el gobierno lo que utiliza como excusa son las sanciones para mantener la crisis en el país. Entonces, al decir que tiene sanciones nuevamente, pues probablemente se caerá en una profunda depresión nuevamente. Fíjate que en 2022 la inflación en Venezuela cerró en 305%. Luego, justo a finales de noviembre de 2022, cuando se le da el permiso a Chevron y empieza a operar, tenemos los resultados que en el 2023 la inflación cerró en 193% y 2024 cerró en 85%. Entonces eso es un tema de números que sin duda la estancia de Chevron y este resto de empresas petroleras pues hacen una diferencia, porque lamentablemente aún somos un país que solo vive del petróleo, aunque hay otras exportaciones de tipo no hidrocarburos que han contribuido a la mejora del Producto Interno Bruto, pues es el petróleo, ¿no? Eso en el tema económico, pero esto también podría, dependiendo, ¿no? De cuánto dure, cómo sea, incentivar una nueva ola migratoria y los expertos están hablando de que podríamos ver un nuevo millón de venezolanos saliendo del país, porque es que al final la crisis económica es la que impulsó este éxodo masivo, porque ya pues no había manera de sobrevivir en Venezuela. Y también se habla de que pues la economía venezolana podría contraerse un 9,6%. Si bien ha venido creciendo entre el 3 y 4%, pues una economía que se contrajo más del 80% pareciera nada estas mejoras, ¿no? Y retroceder casi un 10% es bastante difícil, ¿no? Y lo que deriva en todo esto, recesión, aumento de la pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria y por supuesto mortalidad. Es un escenario muy, muy complejo y que lamentablemente el anuncio de este plan para evitar las sanciones no sabemos de qué va y probablemente lo que se abra sea una especie de negociación en estos 30 días. También hay que recordar que acá en Venezuela todavía quedan 6 estadounidenses presos y que quizás eso sea una ficha de presión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, una especie de canje. Es muy incierto todo, la verdad, pero lamentablemente quienes sufren o quienes vamos a sufrir las consecuencias somos los venezolanos. A esto hay que agregarle también que María Corina Machado dijo hace unos días y hoy lo repitió que pues esto era una decisión, en revocar esta licencia es una decisión correcta que llega en el momento correcto porque según ella es una manera de quitarle fuerza al régimen de Nicolás Maduro. No sabemos si es que detrás de eso hay un plan que ella tiene, pero ya sabemos que lo que sí sabemos es que la fórmula de las sanciones no han funcionado para sacar a Maduro del poder. Ana, ¿y esto no afecta directamente a Chevron? Es decir, el negocio en sí mismo del petróleo, lo que representa jugar en un país como Venezuela, alto productor en la región y para el mercado estadounidense. Sí, totalmente, porque como te comentaba, inversionistas tuvieron un lobby muy fuerte previo a la campaña de Estados Unidos, la presidencial. Al momento de ganar Donald Trump, siguió este lobby para mantener la operatividad en Venezuela, porque las ganancias son jugosas. A Venezuela nada más le quedan, lo que se sabe son esos 400 millones de dólares mensuales, pero las ganancias de Chevron son muchísimo más. De hecho, parte del convenio era que Chevron regresara a Venezuela para cobrar la deuda que Venezuela tenía con Chevron en el pasado. Y esto pues permitió que Chevron obtuviera pues los recursos para cobrarse esa deuda que había contraído el Estado venezolano con la petrolera. Entonces es un tema de que es ganar, ganar de ambas partes. Incluso los directivos de Chevron habían dicho hace unos días que ellos estaban era, a la espera de la decisión de la OFAC y ya hoy también reiteraron que se atienen, ¿no? Y acatan esta decisión, pero es un tema de que hay mucho dinero de por medio, hay unos beneficios y regalías muy importantes para ambas partes, pero en este caso mayoritariamente para Chevron, porque la licencia que se otorga en 2022 precisamente iba para que Chevron cobrara toda esa deuda que tenía Venezuela
Y pues lo que le quedaba a Venezuela era poco. Imagínate, 400 millones de dólares mensuales es poco. ¿Cuánto es lo que Chevron percibía, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo y que pues veremos si finalmente se llega a una negociación. La deuda de Chevron ascendía a 5.000 millones de dólares que le debía Venezuela a Chevron y pues parte de esa deuda ya se había comenzado a pagar, pues. Y finalmente, Ana, desde Caracas, pues Colombia está en medio de ese escenario. Es uno de los jugadores en ese mercado, productor también de petróleo. ¿Esto cómo afecta o en qué afecta a Colombia y a países vecinos en la región? Si Venezuela pues se descompensa con esta salida de Chevron de su escenario nacional. Sí, fíjate que Ecopetrol anunció justamente hoy que pues descarta cualquier tipo de negociación con el Estado venezolano porque pues esta licencia y estos permisos estadounidenses dejan sin seguridad jurídica a cualquier inversionista. Esto además de las razones que veíamos sociales, políticas, económicas, sociales, tenemos estas razones también de inversión que van a quedar fuera. Nadie va a querer invertir si el país está nuevamente sancionado, ¿no? Y que también es importante recordar que esta no es la única sanción que pesa sobre Venezuela, que Estados Unidos también mantiene más de 900 sanciones sobre el país y sobre funcionarios, aunque son dos cosas distintas, porque las sanciones individuales son diferentes a estas de empresas, pues al final entra en toda esta narrativa chavista de cómo un país pues, puede avanzar si tiene este número de sanciones. También hay sanciones al oro venezolano, al gas venezolano, a las transacciones venezolanas. A Venezuela ha quedado fuera del sistema SWIFT y por eso Rusia se acerca tanto a Venezuela para imponer el sistema MIR, que es el sistema ruso de pagos. Y pues esto también, mientras esto avanza o sucede, a la par tenemos a Guyana en disputa territorial con Venezuela, quien con el apoyo de Estados Unidos pues está produciendo petróleo y es probable que en los próximos años cercanos llegue a más de 3 millones de barriles diarios, pues quitándole campo a Venezuela, quitándole oportunidad de inversión y de exportación petrolera. Entonces, el tema no es solamente en lo interno en Venezuela, sino lo que sucede, ¿no? Más allá de sus fronteras. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.